¿Cómo será la cosa que me he puesto la camiseta más arrugada de la historia? Me he pegado una ducha y me he venido aquí al ordenador porque he estado hablando con abogados penalistas y además también pues he estado leyendo artículos de todo lo que ha ocurrido en la última hora. El Fútbol Club Barcelona ha sido imputado por un delito de cohecho y también la Guardia Civil ha estado registrando la sede del Comité Técnico de Árbitros. Mucho que analizar, mucho que contar y bueno, resulta que no había nada, ¿no? ¡Comenzamos! Vikingos y vikingas, comenzamos un nuevo vídeo. En el día de hoy vais a tener mucho contenido del caso Negreira. Estate atento al canal porque va a haber muchas reacciones, va a haber mucho contenido en el día de hoy. Ha habido registro del Comité Técnico de Árbitros y además hemos conocido ese auto del juez en el que imputa al Fútbol Club Barcelona como entidad el delito de cohecho. También a José María Enríquez Negreira, a su hijo, a Rosell y a Bartomeu, y a Laporta y Gaspar no, porque son personas que su delito ya habría prescrito, por eso no les imputa y de todas maneras no están como investigados en la causa precisamente por eso. Vamos a explicar al culé promedio, al mononeuronal, qué es el delito de cohecho, porque ya estoy leyendo y escuchando por ahí barbaridades de esto y diciendo que esto, bueno, esto es menos grave, etcétera. Bueno, lo primero que hay que decir es que no se retira ninguna imputación de ningún delito. O sea, no se ha suprimido la corrupción deportiva, no se ha suprimido absolutamente nada de la causa, solo se añade el delito de cohecho y os explico por qué, porque el delito de cohecho normalmente es, bueno, normalmente no, es siempre para administraciones públicas. Y diréis, vale, pero es que la Real Federación Española de Fútbol es privada. Sí, es privada, pero de carácter público. Así lo entiende el juez instructor y por eso imputa el delito de cohecho. Porque el cohecho es sobornar o aceptar un soborno por parte de la administración pública o de responsables de la administración pública. Por eso lo vemos mucho en política. Cuando ha habido casos de corrupción en política, normalmente pues habréis escuchado delito de cohecho. Pues por eso, como el juez entiende que la Real Federación Española de Fútbol, de la que depende el Comité Técnico de Árbitros, es un ente privado pero de carácter público, y de hecho yo creo que recibe bastante dinero de la administración pública y depende del Consejo Superior de Deportes, por lo tanto es que entra perfectamente el delito de cohecho. Yo la gente con la que he hablado en las últimas horas lo ven perfectamente hecho porque sí, porque entra perfectamente, ya que depende del CSD, recibe dinero público, al final es un ente privado, pero de carácter público claramente. Entonces, eso es el cohecho y por eso pues le imputan al FC Barcelona un delito de cohecho, porque entiende el juez claramente, y ahora lo leeremos, que han sobornado a una persona que digamos que es como si fuese un administrador público, que tuviese una función pública dentro del Comité Técnico de Árbitros. Por lo tanto, pues por eso le imputa al FC Barcelona. Vamos a leer pues todo lo que ha salido en las últimas horas y yo creo que quedará bastante más claro. Lo que hay que tener claro ya es que aquí pues puede ser, no lo sé, ya sé que hay gente que estáis pues maquinando a ver si esto va a entrar dentro de la negociación que están teniendo ahora con los de Cataluña. Mira, yo ya no sé, en este país puede pasar cualquier cosa, pero desde luego el juez instructor lo tiene bastante claro. Tú lees perfectamente el auto del juez instructor y vamos, o sea, lo tiene más que claro. Ya lo leíamos en el anterior, ahora ya puede salir el catedrático este que sale en las radios, saldrá y dirá que bueno, que no entiende cómo sale, cómo todavía está la causa abierta, cómo sale esto a la luz y tal. Bueno, yo de verdad no entiendo ese señor, porque la mayoría de los abogados penalistas con los que he hablado no entienden la opinión, no la entendían en su día. Si vuelve a salir con la misma cantinela, pues tendrán que sospechar de ese señor, porque, hombre, es catedrático en derecho penal, o sea, en teoría no es cualquiera, y su opinión pues llama bastante la atención. Ya llamó en el caso de Leo Messi, en el que dijo que no saldría condenado y le metieron 1 año y pico de cárcel, que obviamente no cumplió y yo creo que se computó por una multa. Pero claro, ya dijo que iba a salir limpio, que ahí no había nada, que Messi pues no iba a salir, vamos, que iba a salir limpio de ese caso, y el catedrático pues la pifió. En este caso pues no entendemos, no entendemos, ni entiendo yo, que yo tengo menos idea lógicamente de penales, pero tampoco lo entienden especialistas en este ámbito, y es un catedrático, o sea que sospechoso es, desde luego. Vamos a leer
todo lo que ha salido en la última hora sobre este caso, sobre ese registro en el Comité Técnico de Árbitros, y vamos comentando. Vamos con ello porque hay mucho que leer y mucho que analizar. El delito ya se habría consumado. Palabras textuales en el auto del juez. El juez del caso Negreira imputa al FC Barcelona por cohecho y lo deja al borde del banquillo. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona considera que el conjunto azulgrana pagó más de 7 millones de euros a un dirigente arbitral que tenía la condición de funcionario o autoridad pública. Atención, porque esto cambia la cosa bastante. El instructor del caso Negreira, el juez Joaquín Aguirre, acaba de dictar un auto en el que sostiene que los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enrique Negreira, constituirían indiciariamente un presunto delito de cohecho, un tipo penal que no exige demostrar la adulteración de partidos concretos y que contempla condenas más graves que el delito de corrupción entre particulares que se atribuía hasta ahora a los investigados. El club ha quedado automáticamente imputado por este nuevo tipo penal. El cambio de criterio agilizará previsiblemente las diligencias. El cohecho únicamente exige que se demuestre que un funcionario o autoridad pública ha solicitado dinero o alguna compensación para tomar una decisión injusta en el ámbito de sus competencias. En el caso Negreira, no solo existe una solicitud o promesa de pago, sino que ya está acreditado que el Barça transfirió a las cuentas del dirigente arbitral y a las de su hijo Javier Enrique Romero más de 7 millones de euros por servicios que no han podido ser justificados, como reconoció el propio club a la agencia tributaria. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona recuerda que cuando se efectuaron estos pagos entre 2001 y 2018, Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, una institución que tiene carácter de persona jurídico pública, al ejercer funciones delegadas por el Estado para la regulación de un deporte. Ese estatus, señala el juez, equiparaba al responsable arbitral con un funcionario o autoridad y le obligaba a ser imparcial y tener un trato equitativo con todos los equipos. El auto precisa, además, que se desprende con toda claridad que los pagos realizados a la familia Enrique Negreira fueron para que ejecutara actos relativos a su cargo, ya fuera por su influencia con otros miembros del CTA encargados de la designación de los árbitros, ya fuera porque puntuara a los árbitros condicionando su ascenso o descenso, ya fuera por su influencia general como vicepresidente y las tendencias sobre otros miembros del CTA, que con toda seguridad debía tener si fue mantenido en el cargo durante 25 años. A diferencia de lo que ocurre con el delito de corrupción entre particulares, incluso en el caso de que no se acreditara que Negreira llegó a hacer una gestión para que los árbitros favorecieran al Barça, el delito de cohecho ya se habría consumado al realizarse el pago, y esto lo entrecomilla porque viene dentro de la resolución del juez, concluye la resolución. En ese sentido, el juez cree evidente que el exvicepresidente del CTA conocía la gravedad de los hechos cuando amenazó al Barça con una carta intimidadora en junio de 2018, después de que la entidad dejara de pagarle. De esto último se desprende que Enrique Negreira tenía consciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del FC Barcelona de bastante gravedad. Con la introducción del cohecho, un hipotético juicio se celebraría ahora por el procedimiento del jurado. En el caso de las penas, también hay diferencias significativas. El Código Penal castiga el cohecho con entre 3 y 6 años de cárcel, mientras que la corrupción entre particulares está sancionada con entre 6 meses y 4 años de prisión. El auto aclara que el FC Barcelona ha pasado inmediatamente a estar imputado por un delito de cohecho como persona jurídica. Esta nueva situación puede tener efectos en el ámbito deportivo. La UEFA ha decidido no entrar por ahora a sancionar, pero su código ético persigue explícitamente el pago de sobornos a autoridades con el objetivo de corromper la competición. Asimismo, algunos de los fondos que han concedido al club 1.500 millones de euros para construir el llamado Spy Barça introdujeron en los acuerdos de financiación una cláusula que les permite descolgarse del proyecto si la entidad es investigada o formalmente procesada. En cuanto al resto de imputados, con este nuevo auto, Negreira afronta un delito continuado de cohecho pasivo y su hijo un delito continuado de cohecho pasivo en concepto de cooperador necesario. Por su parte, los expresidentes del club, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, y los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler se enfrentan a un delito continuado de cohecho activo. A estas imputaciones hay que sumar además los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal,
que se mantienen en vigor desde la apertura del caso y complican aún más el horizonte procesal de todos ellos. Después de leer todo lo que salía en el artículo, yo creo que el juez lo tiene claro, tú lo tienes claro, yo lo tengo claro y cualquier persona que tenga más de 2 neuronas lo tiene claro. Ahora hay que respetar, lógicamente, la presunción de inocencia. El Barcelona tiene derecho a una defensa, pero lo tiene jodido, porque al final el juez lo tiene claro porque es que hay muchas evidencias de lo que ha hecho el FC Barcelona. Y luego apunta el juez cosas que yo me he apuntado, aunque las hemos leído, pero que quiero resaltar. El magistrado concluye que Negreira era un funcionario y el Barça le sobornó. Por lo tanto, ahí es donde entra lo del cohecho. Por deducción lógica, los pagos realizados al FC Barcelona satisfacían los intereses del club. Lógicamente, se considera delito que el FC Barcelona pagase al que fuera el número 2 de los árbitros en atención al cargo que desempeñaba, que eso también lo dice literalmente, en atención al cargo que desempeñaba. Y luego, el delito está consumado al haber realizado el pago independientemente de que se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos. Añade ahí el magistrado Joaquín Aguirre. Claro, o sea, es que el delito de cohecho no hace falta que se demuestre una corrupción sistémica. Simplemente con pagar ya a un funcionario, y lo considera funcionario, al señor Negreira, porque dependía de la Real Federación Española de Fútbol y era un directivo del CTA, y se considera a la Real Federación Española de Fútbol como un ente privado, pero de carácter público. Por lo tanto, hace las veces de un funcionario. Entonces, a partir de ahí yo creo que todos lo tenemos más que claro, respetando, como digo, la presunción de inocencia. Pero vamos, yo no tengo ninguna duda, es que esto es como, aquí hay colillas, aquí han fumado, ¿no? O sea, al final, si anda como un pato, si tiene un pico como un pato y nada como un pato, pues a lo mejor es que es un pato, digo yo, pero bueno, habrá que esperar a cómo va la causa, cómo va todo el procedimiento, porque todavía queda mucho, esto va a ser muy largo. Y queda mucho, por mucho que digan que ahora con el cohecho va a ser todo más agilizado, etcétera. Yo creo que esto todavía va para largo, va a salir más información, pero estoy muy orgulloso de la información que os he traído aquí y de lo que hemos comentado aquí. Cuando venía el culé promedio a amenazarnos, y a amenazarme a mí personalmente, lógicamente, con que nos iban a denunciar a todos los youtubers, a los que estábamos hablando, los que hablábamos de corrupción sistémica, los que veníamos hablando de todo esto, nos hacíamos eco de noticias, las analizábamos y hablábamos con gente que es experta en penales. O sea, no venimos aquí, venga, pues decimos lo que nos da la gana. Me puedo equivocar y puede venir un abogado en penales y me puede corregir pues un montón de cosas, por supuesto, porque no soy experto en ello. Pero creo que hemos sido bastante cautos, fíjate lo que te digo, bastante cautos para lo que soy yo, que ya me conocéis, para lo que soy yo, por lo menos yo he sido bastante cauto. Y hemos ido hablando seriamente de todas las informaciones que iban saliendo. Pero estoy muy orgulloso de lo que ha salido. Yo desde el principio, desde que empezó el caso Negreira, ya os dije que lo de pagar para la neutralidad lo iban a abandonar muy pronto. Porque eso, de cara al culé promedio, te puede quedar muy bien, porque el Madrid mandaba mucho y tenía mucho poder y pagamos para la neutralidad. Eso está muy bien de cara al culé promedio, para ganarte 4 aplausos en 4 peñas del equipo de la Narnia Profunda, pero luego a la hora de la verdad a nivel judicial es pegarte un tiro en el pie. Por lo tanto, nadie quiere hacer eso y a nivel judicial ya os dije que lo iban a abandonar pronto, como así ha sido. Luego vinieron los informes y os dije, los informes tampoco se sostienen. ¿Por qué? Porque el FC Barcelona en la agencia tributaria ya había declarado que no tenía esos informes, que los habían buscado y que no estaban por ningún sitio, que no podía acreditar los informes para esas facturas que se habían emitido y que no tenía cómo comprobar, o bueno, cómo demostrar que esas facturas correspondían a esos informes, que esos informes no aparecían. Os dije, lo de las cajas es una pantomima que se ha montado aquí, un show, una performance que se ha montado, el de los trillizos, allí, que salió con un montón de cajas, con los CDs de Camela, de los chunguitos y tal. Ya os dije, digo, eso no, tampoco se sostiene. Luego vino lo del blanqueo de capitales. Y os dije, tampoco se sostiene, si es que es tomar a la gente por idiota y por gilipollas. Decir que has tenido como testaferro al vicepresidente en activo de los árbitros y que ha dejado de ser tu testaferro cuando ha dejado de ser vicepresidente en activo de los árbitros, no se sostiene. No se sostiene que con diferentes directivas siga siendo el testaferro de gente del FC Barcelona. No se sostiene.
Y ya os lo decía, y todo lo que hemos ido diciendo ha ido ocurriendo. Y todavía queda mucho proceso. Todavía queda mucho. Y mucha gente dice que esto puede quedar en nada. Pero si esto se considera como delito grave, un cohecho como delito grave, pues puede llegar a la disolución del Fútbol Club Barcelona como entidad, o incluso pues como suspensión de actividades durante cierto tiempo. Eso sería la ruina más absoluta del Fútbol Club Barcelona. De momento, pues como queda mucho, no vamos a anticipar absolutamente nada, pero que sepáis que, claro, las penas a una entidad no es lo mismo que las penas a una persona. A las personas, pues entre 3 y 6 años de cárcel es el delito de cohecho, aunque tienen más delitos acumulados, pero solo el de cohecho es entre 3 y 6 años. Para el Fútbol Club Barcelona, como entidad, pues le podría llegar a la disolución de la entidad o la suspensión de ciertos años de actividad. Esto pues le llevaría, pues en concreto en el fútbol le llevaría a la mínima categoría, porque si tú suspendes tus actividades, pues te lleva a la mínima categoría. No sé lo que va a pasar, sinceramente, no sé lo que va a ocurrir, pero porque todavía queda mucho proceso y van a venir pues muchas informaciones, pero la realidad es esta, es lo que estamos viendo. Aquí decía gente que no había nada, que había que si pagos, que si sobornos, que si no sé qué. Nos han tomado por gilipollas, y esto está muy bien para el culé promedio, pero ahora viene un juez instructor y está viendo lo que hay y lo tiene bastante claro y está llevando una instrucción yo creo que bastante buena. En definitiva, os intento traer la información de la mejor manera posible, tomarme esto bastante en serio, lo del caso Negreira. Hago pocas bromas, sí es verdad que lo de Laporta y los trillizos es que me sale solo, lo de Juan Lapuerta. Y también pues hay que decir que Piturralde González tiene que estar en su casa ahora mismo rompiendo papeles, etcétera, porque a lo mejor algún día le vemos en el banquillo de los acusados y lo celebraremos con champán y como si hubiésemos ganado una Champions, verle cagando líquido en el banquillo de los acusados. A vosotros os leo en comentarios.